Aroha nui korua ta'atoa e te mauhua ai o Kaingae. Mai nei, mai te motu o Hawaii, o Honolulu, o te hane nui nei ko Hawaii Convention Center. E noho atu ena mātou te nuna o Rapa Nui, I paetahi mai ai ki roto I te piri nui nui o te taina maa ohi, te ingoa Festival o te Arte o te Pasifika e te mauhua ai e. Muy buenas noches, el despacho desde aquí, desde Hawái, Honolulu y específicamente del Hawaii Convention Center, y a continuación queremos dejarles con las principales noticias de toda esta semana. Distintos puntos fueron los que visitó el embajador de Corea, entre ellos Orongo, Tongariki, Anaquena, la aldea educativa, terminando con la visita protocolar al Tabana Pedro Edmunds Paoa. Es un gran honor para mí visitar este colegio. Me da mucha impresión, muy fantástico, porque no lo sabía que este instituto ofrece muchos cursos, ¿no? Especialmente con la colaboración con las artísticas o con la cultura de Rapa Nui, especialmente me impresiona mucho. Espero que tengamos algún intercambio con alguna escuela de Corea. Estoy buscando alguna oportunidad para que tengamos esta oportunidad, ¿no? Entonces creo este tipo de intercambio puede ser alguna oportunidad para expandir la visión de los estudiantes, ¿no? Entonces espero que todos tengan buena suerte y estudien mucho y estén muy sanos. Muchísimas gracias. Mauro Guru. Bueno, son altas las expectativas que tenemos. Como siempre hemos recibido a todos los embajadores. Hoy es la oportunidad del embajador de Corea, que con muy buena disposición quiere entablar una relación estudiantil, de intercambiar experiencias estudiantiles desde Corea hacia Chile, especialmente Isla de Pascua, y desde Isla de Pascua hacia Corea. Así que estamos muy contentos con esta oportunidad que tienen nuestros niños, por nuestros niños y nuestros profesores. Ojalá se concrete, que es lo más importante. Por lo menos ya empezaron las primeras conversaciones y nos invitaron a Santiago a seguir conversando de cómo podemos llevar a la práctica este intercambio de estudiantes y de profesores y de estrategias de educación, que eso también es muy importante en miras hacia el futuro. Llorana Comunidades de Fundación Tadeo y Lili, donde se está realizando la Feria Emprendedora. A continuación, en la siguiente nota, conocerán más acerca de los bellos emprendimientos. Productos elaborados con microplástico recolectado de las playas. Aquí pueden ver las cositas que hago y está todo hecho con microplástico. No hay nada chipeado ni molido, es tal cual uno lo recolecta de las costas. Que es netamente aplicar la técnica de linografía, tener grabados. También aprovechamos las hojas como matrices naturales para hacer impresiones de hojas. Y bueno, la linografía netamente de paisajes de la isla. Eso es. Un emprendimiento de macramé que comenzó con los talleres de la More. Y buscando algo diferente, aparte de lo que ya hacen las chicas como murales, mi emprendimiento es a base de bolsos de macramé. Paquetena es un emprendimiento que está dedicado a trabajar con un metal chileno que es el cobre. La idea es poner en valor nuevamente este metal que le pertenece a nuestro país y justamente a través de la manufactura del arte. Entonces, este emprendimiento es básicamente en tejido en hilos de cobre, ¿ya? Yo hoy día quiero agradecer particularmente a la Asociación de Creadoras de Rapa Nui, que es una asociación que está en formación. Este año me invitaron a participar, esta es la primera feria que yo participo. La idea es que esta feria la podamos realizar una vez al mes con el fin de compartir con la comunidad los emprendimientos. Recordar que esta feria se va a realizar una vez al mes, apoyando el comercio local y a los nuevos emprendimientos. Luego de que la comunidad indígena Mauquenoa realizara el comunicado donde ellos y parte de los trabajadores de la comunidad recibieran amenazas
han enviado una carta al delegado presidencial provincial Sergio Tepano para solicitar ayuda y resguardo de protección para los trabajadores. En las siguientes imágenes vamos a conversar con el delegado y conocer un poco más al respecto de las medidas que se tomarán para resguardar la seguridad y protección de los trabajadores. Una estimada comunidad, si bien entendiendo de que la comunidad indígena Maujenúa es un órgano privado de derecho propio, toda denuncia ya por cualquier tipo de amenaza tienen que hacerla a través de Fiscalía, Investigaciones de Chile o también Carabineros. Nosotros las medidas que se puedan hacer a través de la delegación es coordinación con Carabineros de Chile y hacer rondas periódicas, hacer este tipo de intervenciones. Solamente hacer mención también a la comunidad en general, a que siempre se proporcionen las instancias de diálogo, que todo siempre es conversable y obviamente queremos lo mejor y que se hagan unas elecciones de Maujenúa impecables y que sea lo mejor para nuestro pueblo. Recibimos un oficio por parte de la delegación en la cual se nos solicitó prestar una vigilancia especial a las personas que integran la directiva de la comunidad y sobre todo a todos aquellos que fueron amenazados. Es importante hacer presente y dejar claro que las institucionalidades se respetan y por ende cuando una persona recibe una denuncia, una amenaza, como fue en este caso, tiene que hacer las denuncias respectivas, las cuales puede hacerla en la comisaría de Carabineros, a personal de la Policía de Investigaciones o directamente a la Fiscalía. Y en relación al procedimiento de Maujenúa, nosotros recibimos la denuncia, está en conocimiento del Ministerio Público de la situación que se aconteció y obviamente nosotros como institución siempre estamos dispuestos a poder cooperar de la mejor manera. En este caso, asimismo, también brindar seguridad y estamos preocupados y ocupados también de hacerlo a través de nuestros servicios policiales que son las 24 horas del día. Luego de conocer, por una parte, cuáles son las acciones que va a tomar la delegación, que ya ha solicitado Carabineros de Chile, la recomendación a la comunidad ante una amenaza es acercarse a la autoridad, ya sea PDI como a Carabineros, para poder realizar las denuncias correspondientes y tomar las acciones que se necesita. Mientras tanto, la comunidad indígena nos hace saber que solamente buscan el resguardo de los trabajadores para poder llevar este proceso electoral de la manera más pacífica posible y en plena concordancia y protección para sus trabajadores. Yorana Corubata Atoa, desde las oficinas del Maujenúa, donde se está realizando un nuevo taller de historia para guías. Con 26 alumnos y capacidad máxima, en la siguiente nota conocerán más acerca de qué se trata este taller. Bueno, hemos iniciado el taller de capacitaciones o de conocimientos aplicados para guías y anfitriones 2024 acá con la comunidad Maujenúa. 26 inscritos y bueno, pensamos seguir haciendo a lo largo del año. Vamos a hacer otro en julio, son 12 sesiones de conocimientos duros que van desde las fuentes para la información sobre el pasado de Rapa Nui hasta llegar ya a la época más histórica, los contactos con los extranjeros, la parte de los periodos megalíticos, la época del Moai, la época del Tangata Manu, etcétera, etcétera. Entonces tenemos una serie de presentaciones que estamos compartiendo con los asistentes a este taller con la intención de aportarles información dura información y con sugerencias de cómo aplicarlas también en su desempeño diario o semanal o anual o no sé, con los turistas que visitan el Parque Nacional. En el fondo esto tiene como intención subir el nivel de la información que se está entregando a los visitantes que vienen aquí a Rapa Nui y por ende entregar una mejor representación de lo que el pueblo Rapa Nui tiene para entregar a toda la gente que viene aquí a la isla. Entonces, bueno, estamos bien animados, estamos bien orgullosos de lo que estamos haciendo y la gente está contenta al parecer después de esta primera sesión, así que esperamos que esto siga su rumbo. Ya habíamos hecho uno como una marcha blanca el año pasado,
Así que esperamos que con siga esto avanzando hacia donde todos esperamos. Una isla que reciba a su gente, que transmita información verosímil, información coherente y que se enorgullezca de su pasado y de lo que esta cultura entregó al planeta, a la civilización humana. Terminado el primer taller de 12 que se realizará los días martes y jueves en las oficinas de Mao Genua. Yorana Korua Taatoa, una nueva gira está preparando Toki. Para ello, en la siguiente nota conoceremos los detalles, la preparación y cómo la comunidad va a estar en esta nueva gira. Yo lo que espero con esta gira es llevar el conocimiento de esta escuela, llevar a esta escuela a todo el país, que la conozcan los otros niños, la gente, para poder tener apoyo y que esta escuela pueda seguir existiendo y brindando a más niños esa educación de música que merecen. Y quería contarles que nos vamos de gira, la primera gira que vamos a tener al continente con los niños. Somos un grupo de 29 artistas que vamos a estar presentando una fusión de música Rapa Nui con instrumentos clásicos, también música clásica, un ensamble muy hermoso con niñas de ori, de riu, ukelele, guitarra, cello, violín, percusión, de todo. Y estamos en plena campaña para levantar los recursos para poder viajar. Nuestra gira parte el 16 de julio hasta el 29 de julio, así que estamos, full campaña para que se sumen, para que nos apoyen. Hay distintas acciones en las que nos pueden apoyar. Una es la rifa, que está dando vuelta por toda la isla, así que no compren un número, compren hartos, que hay buenos premios. También estamos haciendo los tours guiados en la escuela para los que tienen agencias, para los que reciben turistas, para que se contacten con nosotros para poder, durante el mes de junio y julio, poder implementar estos tours guiados en la escuela, donde todos esos recursos se vayan para poder financiar esta gira. También uno de los padrinos que tenemos, que apadrina a 2 de nuestros niños, en Toki, él va a hacer un match your donation. Entonces, si alguien dona, por decir, 10,000 pesos, él va a donar otros 10,000. Entonces, como que esa donación original de 10 se va a duplicar. Así que ojalá que se entusiasmen. Finalmente, la última acción que vamos a estar haciendo son conciertos. Con este programa vamos a estar presentándolo en algunos hoteles y también a la comunidad. Una gira donde el canto es hablar en las alturas, donde además en estas 4 ciudades los alumnos de Toki podrán demostrar sus capacidades musicales a través de sus presentaciones. Yorana Korua, nos encontramos en Fundación Tadeo Lili, donde se está realizando una interesante charla acerca del taller de parra silvestre. ¿Sabían que desde el siglo XIX se encuentran parras en Rapa Nui? A continuación, en la siguiente nota, conoceremos qué tipos de cepas son, de dónde vienen, en un estudio que se realizó con los siguientes personajes. Comentarles que acabamos de tener esta tremenda presentación sobre las parras silvestres de Rapa Nui. Este es el primer artículo donde podemos identificar cuáles son las variedades de uva que tenemos acá en la isla. Uva o vino, como se dice aquí en Rapa Nui. Hoy día sabemos que al menos tenemos 6 variedades de uva silvestre, 2 tintas, 2 blancas y 2 rosadas. Las blancas son Blanco Boide y Moscatel de Alejandrina. Las uvas tintas son País o Listán Prieto y San Francisco. Y la uva rosada, esto es súper interesante porque no tienen nombre. Y una de ellas fue descubierto recientemente aquí en Rapa Nui, así que probablemente en un futuro le podamos poner nuestro propio nombre a esta parra que hoy día tiene solamente un código, se llama NN146. Y estamos muy contentos del recibimiento de la comunidad. Tuvimos casi 40 personas asistiendo a esta presentación. Valoramos también la participación de algunos de los productores que están desarrollando los primeros cultivos grandes de vino aquí en Rapa Nui. Esperamos que le vaya muy bien y también que más personas puedan motivarse a crear pequeñas parcelas y ojalá reproducir las parras locales que tenemos acá en la isla, porque tenemos un tremendo material genético. Son parras patrimoniales del pueblo de Rapa Nui que tenemos que saber ponerla en valor
y trabajarla de manera sostenible. Entonces la historia del vino con la isla viene de muy atrás, ya viene del siglo XIX, tal vez XVIII, con intentos de introducir la vid, después con los colonos que intentaron producir vino, ya con la vid aquí presente, pero que tampoco logran producir vino, y posteriormente en el siglo XX está todos estos 100 años donde la uva se consumía como uva de mesa, más o menos hasta fines de los años 70, tal vez principios de los años 80, con la producción de la uva del Danocau. Entonces recién ahora, con los intentos de producir vino que hay en la isla, y ya con unos verdaderos viñedos cultivados en Rapa Nui, está culminando un proceso que comienza muy tempranamente, de casi de 200 años ya, en los cuales por fin se está llevando a cabo esta gran epopeya que es la producción de vino aquí en Rapa Nui. Hemos desarrollado un sistema, una plataforma tecnológica para poder hacer identificación de variedades, caracterización genética para distintos fines. Y al hacer esto, uno de los subproductos interesantes es que tenemos un catastro de muchas variedades que no son conocidas, que están presentes en Chile. A raíz de esto, y como parte del equipo que finalmente constituyó el equipo que trabajó en la divulgación de los resultados de esto, recibimos el interés de caracterizar las cepas perdidas, las cepas asilvestradas que se encontraban aquí en Rapa Nui. Aprendimos todo acerca de las parras y la investigación que se hizo de las parras silvestres. Para terminar este interesante taller, conocimos y degustamos de una variedad de vinos. En el marco conmemorativo del Día de los Océanos, es que organizaciones e instituciones que están preocupadas y ligadas por el cuidado y protección del mar se han reunido hoy en el Centro Cultural Tongariki. En las siguientes imágenes vamos a ver de qué se trató esta jornada. Y ahora, la importancia de este Día del Océano para el pueblo Rapa Nui es muy relevante. Si uno toma la historia de nosotros, nuestros reyes Otumotua vinieron de Hiva por el océano y llegó a vivir en esta isla. La dieta principal de nuestros ancestros es el pescado. Por eso la importancia para nosotros de proteger, cuidar esos recursos del mar y seguir discutiendo, buscando la forma de poder evitar este tema de las basuras que están en el océano. Porque para mí el océano es nuestra madre, es la placenta de nuestra madre, el océano, que nos provee de todo a nosotros. Por eso es importante el Colonia Tibaicaba, que está luchando para poder sacar este plan de administración de nuestra área marina protegida y cuidarlo. Y ojalá que todos nosotros como isleños cuidamos nuestro océano. Hoy en la tarde vamos a firmar un convenio entre el Coronui Tibaicaba y el Mar de Juan Fernández para hacer un convenio de colaboración en conjunta, porque estamos en los mismos trámites de obtener la aprobación de nuestros planes de administración del área marina protegida, pero también de conectar a nuestros pueblos. Creo que esta reconexión ha hecho que nos potenciemos, que aprendamos el uno de otro. Tenemos harto que aprender uno de otro, tanto de los aciertos como de los errores, y creemos que la conexión entre isleños se está dando a nivel internacional. No es casualidad de que las mayores áreas marinas protegidas del mundo estén en islas. Hawái, Rapa Nui, Islas Desventuradas, Juan Fernández, las Seychelles, y muchas otras más. Cuando uno mira el mapa del área marina protegida, es un movimiento de isleños. Y eso reivindica un poco el volver a hacernos cargo y empoderarnos de nuestros territorios y maritorios post-colonización. Hoy en día las comunidades están empoderadas y están trabajando en la cogestión y en el manejo efectivo de los territorios y maritorios, y por eso que estamos hoy día acá en este lugar, pero también en Rapa Nui, para firmar este convenio de colaboración, y que estamos muy contentos por eso. Y aquí estamos celebrando el aniversario, primero el aniversario de la creación de la área marina protegida, y celebrando también el Día Mundial de los Océanos, y en este sentido nosotros como Temao Tibaicaba, junto con la unidad de mar de la municipalidad, que nos invitaron a ser parte justamente de los stand para hablar un poco sobre el plástico, el microplástico, y a diferir un poco qué es lo que son los macro y los microplásticos. Yo estoy muy feliz de estar presente.
Hay exposiciones también que estaban al interior, fue emocionante poder ver nuestras capacidades locales y quiero felicitar a nuestras 2 biólogas marinas que estuvieron presentando los resultados de su expedición sobre el Falcor. La ciencia tiene que ser una herramienta que llega a la comunidad y ahí fue interesante poder ver toda esta información. Entonces le mando un abrazo oceánico para este aniversario de la creación de la área marina protegida y en el Día Mundial de los Océanos. Fue marcada esta jornada por la visita del Consejo Local del Mar de Juan Fernández, quien nos visita por estos días para firmar un importante convenio colaborativo con el Temau Otebaicaba en Rapa Nui. Llorana Comunidad, en una nueva conmemoración del Día de los Océanos, nos encontramos en Hanga Barebare, donde están realizando una limpieza costera hasta la Gobernación Marítima. En la siguiente nota conoceremos más acerca del Día de los Océanos. El Día de los Océanos, entonces estamos acá todos reunidos con la Dirección de Turismo que tuvo la iniciativa y muchas gracias por esta oportunidad y por esta iniciativa de hacer las limpiezas costeras. Ya que acá estamos todos recogiendo lo máximo que podemos dentro de nuestras capacidades, por supuesto, porque al venir por este borde costero vemos que está lleno de basura, microplástico, mucho, que yo siendo de acá he visto, pero no tanto de esta magnitud desde los años. Toda mi vida he estado acá y siento que ahora hay una cantidad inmensa de basura, microplástico que están en las rocas, están en estas tierras y está muy cochino. Entonces, esta iniciativa son muy buenas, ojalá que se pueda hacer a la comunidad para que vengan a participar, para que se den el tiempo, aunque sean solo 10 minutos, en 10 minutos podremos recoger muchas basuras si somos muchos. Acá estamos 2 direcciones de la municipalidad recogiendo basura por el Día de los Océanos, estamos felices de ello, de poder aportar un granito de arena, aunque sea, por estos días. Así que eso, muchas gracias por la invitación. Hoy día celebrando el Día de los Océanos, qué importante para nosotros como Rapa Nui, isla que estamos en el medio del océano, y en este espacio en donde pasan tantas cosas. En este mismo momento estoy mirando barcos, botes pescando, gente buceando, gente haciendo jacanini. Tan importante que es para nosotros el mar y por tanto su cuidado y preservación. Aquí hacer hincapié en el trabajo que han hecho las distintas organizaciones y las distintas instancias en generar constantes limpiezas costeras para mantener limpio y para quitar ese riesgo de nuestra biodiversidad, que en este caso las tortugas y los peces se van comiendo eso y luego entra en nuestra cadena alimenticia y también los consumimos. Pero también ser conscientes que el tema de generar limpiezas costeras no va a resolver el problema. Y es por eso que nos dimos, al darnos cuenta de que esto era un tema que iba mucho más allá de limpiar cada vez, porque tampoco tenemos cómo darle una valorización a estos plásticos que se generan o a toda la basura costera que sale del mar porque no tienen una procedencia muy clara. Entonces desde ahí el problema tiene que abordarse desde más arriba y por eso se convocó a una cumbre de líderes locales para abordar este tema. Y desde ahí se planteó un acuerdo que hoy día es un documento oficial de la negociación mundial para acabar con este problema y para que los distintos mecanismos de financiamientos, mecanismos legales y todo este tema aporte para que el planeta deje o reduzca la producción por plástico que nos está afectando. Ahora, estas islas o sopa de plástico flotante está constantemente en el océano, eso va a seguir llegando y por tanto la única manera que hoy día tenemos de abordarlo es continuando con las limpiezas costeras. Distintos tipos de basura se han encontrado en esta nueva recolección de las limpiezas costeras, desde microplástico hasta basura en general, donde además se encontró un artefacto que venía desde España. Basura que será una vez separada, termine la actividad del día de hoy. Este hua aye y te joranei, haka y te atu, haka que atu takoa, heaja te piri da hiraa, eno atuena inei y te motu nei o Hawaii. Mai te mahana rae, ki te mahana, ki te toru mahana nei o te piri.
A continuación queremos mostrarles todas las actividades que se han desarrollado durante el transcurso de este Festival de las Artes del Pacífico aquí en Hawái. Llevamos el tercer día, hemos tenido presentaciones, la exposición de nuestros artesanos y queremos dejarlos con esta maravillosa nota donde podrán apreciar todo lo que ha acontecido durante el desarrollo de estos 3 días del Festival de las Artes del Pacífico. Y en una comunidad nos encontramos aquí en Kualoa Regional Park, el parque regional de Kualoa, donde se realizará una ceremonia previa a la inauguración del FESFAC Rapa Nui, donde se va a hacer una actividad relacionada netamente con la navegación ancestral. Aquí les vamos a contar qué es lo que piensa la delegación Rapa Nui, qué es lo que siente. Bueno, ha sido una experiencia hasta ahora que no hemos hecho absolutamente nada, increíble. Es mi primera vez en Hawái y en este Festival del Pacífico. Lo único que les puedo decir es que estoy por dentro y por fuera maravillada. Ha sido un procedimiento fuerte igual, cansador, pero bonita experiencia, porque vamos a dejar un legado y un regalo aquí para nuestros hermanos de la Polinesia. Ese es el sentido de este festival también compartir la parte de escultura. Estamos reunidos acá bien temprano al amanecer, llegamos para reunirnos en el tema de la ceremonia principal que se va a hacer acá en esta bahía. Estamos en espera del procedimiento a qué hora parte y nada, pues, con el mana y con la energía listo para avanzar y seguir dando lo mejor de nosotros. Es muy importante porque este es el verdadero de donde venimos todos los polinesios, a través del barco. Por eso es importante que en Rapa Nui sigamos con el tema de la navegación ancestral. Es muy lindo, es muy precioso volver a retomarlo de nuestros ancestros. Y lo más lindo que el vaca que yo vine es un vaca de donde estamos trabajando en Moai, de Kualoa. Ese es lo hermoso. Mucho trabajo. Hawái es tan grande que tenía que estar en todos lados. He estado viendo los de Manoa, de la Universidad de Manoa, de Kamehameha, los talladores, las reuniones. No es un juego, es muchas cosas. Y orando hoy, te mau mahingo tatu kainga kotepito o te hinua, ima tu inei i te rua aro, Hawái, ima tu no noa, mo haka te kei tatu hauha, i tatu puai nei o te Rapa Nui, ima tu haka uhu atu enei nei, nā hamata te festivale apo, i mātou noho atuena, hangu apa i mo waitahi mātou ite, mātou hanga, ki te motu nei mo te kia mai, pene i tātou ora noa te tupuna, maururu ki te noa e pure mai ena i Rapa Nui, tātou hua ai e hai mai ena i te anga nei, ki te nu tātoa ena takoa e vai mai ena i te nehe o te raua here, o te raua koa, i runga i te motu nei, o riva tātou, maururu ki te whatu takoa, e vai mai ena i te mahana, mo riva, mo haere riva a te ara titika. Maururu korua tātoa, kua nua, kua koroe, i orana. Una ceremonia para la que la delegación de Rapa Nui, algunos representantes de ella, llegaron a las 4 de la mañana, hora local, 4:30, recién amaneciendo casi, y que son ya las 12:30, está recién terminando, en la que se busca poner en valor la navegación tradicional, la navegación ancestral, que es la base que une a todos los pueblos de la Polinesia. Desde esta playa, Waikiki, el lugar donde se realizó el último ensayo previo a lo que será la inauguración del 13º Festival de las Artes y el Pacífico acá en Honolulu. Podemos ver y van a ver en las imágenes cómo estuvo preparándose la delegación de la isla. Todo esto lo podrán sintonizar en Canal Mata o Rapa Nui luego del noticiero. ¿Está bien? ¿Estamos listos? Ahora nos han recibido súper bien, así que agradecido
toda la gente de acá. Yorana Corúa, primer día ya, hoy día parte el festival, así que con toda la energía para representar lo mejor posible a Rapa Nui. Buena, ¿sí? Yorana Corúa, emantu tiakia, por más hoteas y mata aquí el Festival de Arte Pacífico 2024. Yorana. Venimos preparando este trabajo hace meses atrás desde Rapa Nui. Aquí ya llevamos 2 días, en el cual en ambos ya hemos ensayado arduamente, hemos repasado los repertorios para dar lo mejor de nosotros. Nos encontramos súper emocionados porque ya nos encontramos acá en Hawái después de mucho tiempo de trabajo, compartiendo con nuestros hermanos maoji de otras islas, en el que nos han recibido súper gratamente, cariñosamente, con una humildad y calidez espectacular, en el que hemos compartido como una familia. Sean parte también de nosotros en esta experiencia tan hermosa, que sigan las páginas, que estén atentos a todas las cosas que se estén publicando, porque nosotros estamos representando a nuestra comunidad, a nuestra cultura, a nuestra gente, a Rapa Nui y Orana. Despedimos este enlace desde acá, desde la estatua de Duque Paoa, quien fue un gran nadador hawaiano que dejó un legado. Habrá historia para rato para ver cómo se conecta eso con la isla, pero por supuesto que ustedes pudieron ver en las imágenes la opinión y cómo se está preparando nuestra delegación, que podrá realizar su presentación en la inauguración de este festival que comienza el día de hoy y que estaremos cubriendo a través de Canal Mata o Rapa Nui, Radio Manuquena y todas las plataformas para llevarle a sus hogares todo lo que está haciendo la delegación en Hawái. Hace 39 años atrás partió en 1985 la primera delegación que representaba a Rapa Nui en el Festival de las Artes del Pacífico. Vamos a conversar con Nancy Manotomatoma, quien nos va a contar cómo fue para ella esta experiencia. Una de las pioneras, sí, y con mucho orgullo, porque en aquella época era muy difícil llegar a salir de la isla una agrupación tan grande. Fue en el año 85 y el Festival de Artes del Pacífico se llevó a cabo en Tahití, en aquella época. La recuerdo con mucho cariño y creo que atesoro mucho mi viaje al Festival de Artes del Pacífico. Como artista me siento que estar en ese festival es el escenario más grande que un polinésico puede tener, un Rapa Nui puede tener, porque es el escenario maoji, el escenario en donde nos encontramos con nuestros hermanos, en donde compartimos el mismo idioma, la misma danza, que de diferentes formas, pero es lo mismo, una expresión de cuerpo, de alma, y todas esas cosas se atesoran mucho. Y dentro de las experiencias, obviamente que está el conocer el lugar por primera vez, porque es un impacto, los lugares donde nosotros teníamos que actuar. En aquel entonces, Papeete, donde nosotros estuvimos en Tahití, no es lo que es hoy en día, era diferente. Año 85 son bastantes años hacia atrás. Entonces, todo ha ido cambiando. Pero era dentro de lo más sencillo y había una hermosa conexión con todos nuestros hermanos de la Polinesia. Nosotros tuvimos la suerte de quedarnos en la escuela de Mahina y compartimos nuestra estancia, nuestra estadía con otras delegaciones, la delegación de Papúa Nueva Guinea, la de American Samoa y las Islas Tuvalu. Y nosotros nos levantábamos juntos, compartíamos el día, entonces la cultura se da sola. A pesar de que vivamos todos alejados, quizás cada uno en sus islas, todos tenemos una fórmula de vida que es netamente del polinésico y es convivir, compartir, el estar juntos. No es algo que nos moleste o que sea como incómodo, sino que forma parte de nuestras vidas, relacionarnos con nuestra gente.
Y a pesar de que la distancia nos separe, siempre estamos juntos, de alguna u otra manera. Y el Festival de Artes del Pacífico permite eso, permite reencontrarnos con nuestros hermanos y compartir momentos que son inolvidables y que quedan obviamente en el alma de los que han participado en un Festival de Artes del Pacífico. Ahora, hoy día es muy moderno, hoy día salen muchas cosas más fácil, todo es más fácil. Antiguamente los trajes, por ejemplo, había que salir a agarrar las gallinas ahí a Puey, que era el sector donde habían gallinas para hacer los trajes. O algunas familias tenían en sus gallineros gallinitas y íbamos sacando plumas. Hoy día no. Hoy las plumas están ahí listas a llegar y trabajarlas. Era más difícil antes adquirir materiales para crear cosas. Hoy día ya estamos en un mundo más desarrollado en donde todo es mucho más fácil. No por lo menos, pero no así, el costo es más elevado también. En aquella época era humana. Todas las familias ayudaban a que se desarrollara cualquier actividad que se llevara a cabo dentro de la isla. Siempre todas las familias aportaban de alguna manera para que eso llegara a manos de quienes estaban participando y que los iban a representar. Pues la isla es una isla que se siente muy orgullosa de sus representantes fuera, cuando los van a representar, valga la redundancia, en otros lugares. Nancy ve con mucha alegría y recuerda con mucho cariño su participación en el Festival de las Artes del Pacífico, donde hoy por hoy ve las nuevas generaciones que representan a Rapa Nui, donde dentro de ellas participan parte de su familia como sus hijos, sus nietas, que también están en esta nueva versión 2024 del Festival de las Artes del Pacífico. El día de ayer se llevó a cabo la presentación oficial de las delegaciones. De las 28 delegaciones, incluida la Rapa Nui, tuvo su espacio en la posición número 9, luego de Samoa. El ambiente que se vivió en el lugar fue absolutamente impresionante, la energía que había en ese lugar se transmitió y eso mismo fue lo que pudimos escuchar y conversar con la gente que estaba alrededor. La importancia de este proceso, lo que se viene en adelante, todo en el testimonio de los protagonistas. Importante pues, la conectividad, bueno, el intercambio cultural, que eso es lo principal
verdaderamente, o sea, viéndolo desde el punto de vista cultural, ese es el sentido del FESPAC. Es un festival que se celebra cada 4 años, en donde se junta toda la Polinesia, y en este caso es un caso súper especial porque se junta la Polinesia, Melanesia y Micronesia. Entonces, estoy muy contento, está todo el grupo contento, creo que salió fabuloso la inauguración de la apertura, la ceremonia de apertura, y ahora nosotros nos vamos a concentrar para el día 10, que el 10 se viene ya el performing completo, o sea, el show completo en el escenario principal acá en Hawái. Este jugador caín a Maururu y mató ya, acá Haruyat pa ikitere o mao himbre otumu pa tatu. Maururu tu tang arriba, que nanu tato era pa y manauera y hanga era mo titika tatuanga y mató hakat kia pa y te mata quien apa yo te o te FESPAC y nei Hawái ko arriba nehe tatuanga na koru et kero pa y te Maururu que mató un reportero pa yo mata otera punui pa yo mai mamahia tu pa y te tahirongo y te tahi tere ata moangen koru apehe matu area tu nei do te FESPAC y matu chora nei hakaora hakariba mo te matu ori y te mahana ho e ahuru y la mahana ka hakat ke haka uni tatu y te mana o tatu pa hirap nui Maururu aroha nui tatu. Un orgullo haber presentado a todo Rapa Nui y a Chile también, por qué no decirlo, en este gran festival del arte pacífico, donde hay 28 islas que participan y son como casi 3.000 personas que participan acá. Y qué mejor, con una gran cantidad, primera vez que venimos con 180 personas de Rapa Nui, primera vez, porque todas las otras delegaciones siempre llegan con 50 para arriba, y nosotros llegamos con 10, 17, pero ahora se entiende. Entonces la gente lo va a disfrutar. Lo que hicimos hoy día fue una pequeña presentación, ¿no? Toda la gente está esperando a Rapa Nui. Están esperando ver Rapa Nui, mirar Rapa Nui, escuchar Rapa Nui y disfrutar. Apenas salimos ya toda la gente dice, oye, hermoso. La palabra que tienen acá, lindo, hermoso, precioso. Los trajes, las personas, los cantos, energía, fuerza. Eso es gracias a un gran trabajo de 2 meses, casi 3 meses, con toda la delegación Rapa Nui. Este mau mahingo te cainga, mata ita ime kolaro te mata te Rapa Nui y te anga tato ni mata anga te na hanere hulu te ngata Rapa Nui no hatu ni nei. Haka te kete de pu ai te mana te tatuang Maururu y orana. Con la energía característica, solamente un avance de lo que se viene preparado para el día 10, que va a ser la presentación oficial con toda la coreografía que se han estado preparando durante 2 meses. Tendrán la oportunidad de verlo a través del canal Mata o Rapa Nui, a través de Radio Manuquena, que estaremos y seguiremos informando en nuestro formato multiplataforma, y desde acá, desde el Convention Center, los invitamos para que sigan viendo toda la cobertura especial que estamos haciendo para ustedes desde Hawái. Vamos a mostrar todas las imágenes de lo que sucedió hoy en general, con todas las delegaciones. Una de las características del día de hoy ha sido el baile, la música y la alegría de todas las islas del Pacífico. Es increíble esta ceremonia, como tanta gente de distintas islas se junta y el orgullo que es ser Rapa Nui acá. Realmente los Rapa Nui llegaron, llenaron el escenario, llenaron de energía, llenaron de plumas, fue realmente increíble. O sea, totalmente uno siente la energía y eso se siente en la isla o se siente muy lejos. Así que felicitaciones a todos porque lo hicieron estupendo. La presentación del grupo que viene de Rapa Nui es un orgullo para todos nosotros tener a esta gente con este mana, con esta fuerza, Puainei, por trabajar, es verdaderamente importante, bonito lo que está sucediendo y ojalá mucha gente pudiera tener la experiencia de participar de cosas como esas, así que Maururu. Una actividad que ha convocado a todas las delegaciones, en las cuales Rapa Nui, la verdad, marcó presencia, ya que el escenario estuvo completo, lleno, con todos los integrantes de esta delegación que se encuentra aquí en Hawái y que está siendo partícipe del Festival de Arte y Cultura del Pacífico, que este año cumple su aniversario número 50 y esta versión es la número 13. Estamos en el primer piso del Convention Center, en este lugar, y como pueden ver a mi espalda está la delegación de Rapa Nui, de artesanos y artistas quienes se han dispuesto con todos los productos que con mucho esfuerzo han podido preparar para esta convención.
En la siguiente nota les mostraremos un poco el mensaje que quieren dar ellos a través del arte que están realizando y cómo están representando a Rapa Nui desde acá, desde Hawái. Aquí la verdad es muy lindo, neje, la gente también muy agradable, Mangaro, todo bien, muy bonito. Lo que más rescato es que hay distintas culturas y para mí igual me siento muy orgullosa y agradecida de esta oportunidad para poder ampliar mis conocimientos, porque igual a mí me gusta aprender mucho y sobre todo de otras culturas y técnicas nuevas que nunca está de más saber, así que eso. Y ver, hay mucha variedad. Yorana, Avianay y Tecaronene Yak, Torumaham. Antes Tokuremay. Tehe, Name Heinei, a Luciano Yang. Tehe, Te Cole. Ya, ahora ya yo a Maica, porque que angari Ñamajanairo, pues, angaira para allá, ahí tenemos porque nos conjunto y traigo a Hey, y traigo a Fina, y traigo a Corone, hasta ahí no cojo mañana y jaque a todo, que me traigo a Corone, más mañana. Oye, pero esto rumana, ya hay otra año. Ajá, ni la gente mahana, hasta ahí ya tú me nene para mata y tal, yo te otro un porque algo en managune, tatu gangane, hakane, está hoy me ancestral, pero hay material ancestral, han tatu y tatu ganga, neje, y necesita moraji. Tiene quiere cantidad hay tairahi, pero calidad cantidad mejan calidad o te han ya hakamata itaki no ni bene itera no ya iro atra ne ya oído han ni maururu Itanga pokine, ya mani, ya heidan yo mayai, ya uri, abaca, hau may nepai, ya sole, inetacoa, mamay mem, hay huello, quien te hiva me enum, todo te corone, atahacane. Como pudieron ver en las imágenes, la presentación de Rapa Nui fue absolutamente espectacular, tanto en la entrada del Convention Center como dentro se pudo disfrutar de la muestra que tiene Rapa Nui en los distintos stands. Esta muestra seguirá estando por el fin de semana, donde llega y concurren distintas partes del mundo para ver el arte que ha sido expuesto en este lugar de parte de la delegación de Rapa Nui. Nosotros seguiremos, por supuesto, informándoles y contándoles todo lo que está ocurriendo acá en vivo desde Hawái, del Convention Center, el Museo de Bicho y cualquier lugar donde esté la delegación. Aquí está el equipo de Mata Ote Rapa Nui. Yorana Comunidad, nos encontramos aquí en el Convention Center. Hoy se realizó la inauguración oficial de toda la muestra artística que se encuentra en este sector, que incluye artesanía, incluye música, baile, en una ceremonia que además se realizó la firma de un convenio de hermanamiento entre las Islas Cook y Hawái. Aquí les vamos a contar y les vamos a mostrar algunas imágenes y las impresiones de lo que sucedió hoy en el Convention Center, en el Festival de Arte y Cultura del Pacífico. Esta experiencia de FESPAC y especialmente con la inauguración de hoy día, yo he sentido muy orgullosa de ser parte del Polinesia, parte del Pacífico y poder conocer a muchas personas de lugares que ni he tenido el concepto que son parte del Pacífico y poder conocerlo y ver las similaridades que tenemos y también apreciar las diferencias que tenemos y cómo
funcionando y cómo la verdad aumenta la convivencia de todos nosotros. Bueno, mi impresión en general ha sido maravillosa. Desde anoche la presentación de todas las delegaciones fue un acto solemne, muy respetuoso, que la verdad vivimos todos con mucha intensidad, hasta con lágrimas entre medios porque la emoción era incontenible. Fue muy lindo también desde el día de ayer y hoy día ver cómo en el fondo las coincidencias de lengua, de formas de ser, de entenderte con las otras personas que vienen de otras islas de la Polinesia, te hacen ver de que somos todos una gran familia, somos de un mismo origen y eso es precioso. Así es, cientos de personas se han acercado aquí al Convention Center para ser parte de la inauguración oficial de las actividades aquí en el lugar. Hay un sector donde se están realizando algunos encuentros gubernamentales, políticos, para tratar distintos temas, pero lo importante, la parte cultural, se está desarrollando en todo el día con presentaciones tanto musicales como artesanías y mucho diálogo, mucha conexión entre los participantes, entre los integrantes de las distintas delegaciones. Se ha visto las diferencias, las similitudes e incluso todo lo que en arte también significa cuánto cada uno, qué materiales se utilizan, porque muchas veces una corona se realiza con material más bien plástico. Hay mucha información y acá se están desarrollando muchas actividades. Hoy es el primer día en que se participa aquí en el Convention Center y continúan durante todo este festival. Y te horanei vanan amai te tangata henua. Te tangata nei mo tuha o matou e noho atu nei I nei I Hawaii. To ona I ngoa o koro lin raputuki. Na ai a he haka I te atu o runga I te anga taha atoa e anga tuena I nei. Mai te roa no te tarai, mai te nuna aira he hue mai ene te raua taoa. Peira ana te hakatangi, te piritaina o te ao maa ohi, e te tahi aturoa, e te mauhua aie. A continuación queremos dejarlos con la entrevista de este día domingo, con la cabecilla, con el líder del grupo de Rapa Nui aquí en Hawái. Estoy hablando del coro Lin Raputuki, quien va a contarles un poco sobre todo lo que está aconteciendo aquí en este 13º encuentro del Festival de las Artes del Pacífico. Desde los artesanos, desde los bailes y los cantos, desde todo el encuentro que se está desarrollando con nuestros hermanos de la Polinesia. Y ahora en la comunidad nos encontramos en la entrevista del domingo. Hoy día quien está con nosotros es quien ha sido además parte de lo más importante que ha sucedido durante toda esta semana y es Lin Rapu, el director de la delegación de Rapa Nui que se encuentra aquí en Hawái. Yorana Lin. Yorana Isa. Lin, primero partamos por lo que pasó hoy día. Hoy día fue un día aparte de intenso, con ensayos, con preparaciones, pero además con esta culminación de esta celebración de la inauguración de este festival. Bueno, yo creo que cumplí con lo que había contado siempre en los ensayos en la isla, decía la gente en Hawái y todas las delegaciones estaban esperando a Rapa Nui de cierta manera. Porque en cada lugar que iban los Rapa Nui, la gente, Rapa Nui, Rapa Nui, esperando, ansiosos que van a hacer los Rapa Nui. Y hoy día ahí se vio, ahí se reflejó el trabajo, el sacrificio de todos nosotros. Bueno, hasta el último momento lo vamos a hacer. Y además hay otra actividad que fue muy importante, que además ha sido como una bandera de lucha que se ha llevado desde hace un par de años, y es la navegación ancestral. Ayer sí. fue una ceremonia bastante emocional, que se podría decir, donde fuiste recibido por parte de la delegación Rapa Nui en las costas de ahí en Kualoa. Kualoa. Ya, qué bueno que lo mencionaste porque también yo quiero recalcarlo para nuestra gente de la isla porque lo hemos olvidado, este tema de la navegación ancestral. Nuestros ancestros llegaron a Rapa Nui en los Bakataurúa, entonces eso hay que inculcarlo en los colegios, en todos los colegios de Rapa Nui, eso es lo primero. Si hablamos de cultura, hay que hablar de navegación ancestral.
Sin la navegación ancestral no existirían los Rapa Nui en Rapa Nui. Entonces es importante que tengan eso en la memoria para que cuando uno llegue a los colegios, a los directores, este es un llamado a los directores, cuando nosotros vamos como a Tupuna a presentar temas de navegación, tienen que abrirnos la puerta porque es la cultura, esa es la cultura neta de nosotros, de los Rapa Nui o de todo el Pacífico. ¿Qué se espera para este lunes, mañana? Porque hoy ya estamos ya preparándonos, ya está toda la delegación acá, ¿no es cierto? Qué bueno, qué bueno. ¿Qué se espera para el lunes? El lunes, no solamente el lunes, sino que bueno, el domingo vamos a misa, toda la delegación sí o sí hay que ir a misa, pero el lunes tenemos a los talladores en el Museo Bicho, que es importante que vayan para allá porque están haciendo un trabajo hermoso. Nosotros trajimos de Rapa Nui como 8 o 9 escultores profesionales, entonces ellos están trabajando. Me traje a 6 antes y están culminando con el tema del Moai, gracias a Matariki, Benjamin, Cardinali Tuki, que se consiguió una piedra acá para que pudiéramos tallar con su señora Huku. Entonces agradecemos a ellos también por habernos ayudado de alguna manera a conseguirnos las piedras para poder trabajar. De hecho, hemos visto a través de las redes sociales de FESPAC, las redes oficiales, el trabajo que se ha estado haciendo en estos días con esta piedra grande que además que se está tallando en Cualoa. Cuéntame un poco qué son estos presentes, estos regalos que se van a dejar para Hawái. Bueno, el Moai que estamos tallando se va a llamar Te Moana Nui Ahipa, en representación de todos los pueblos polinésicos, melanésicos, Micronesia, Taiwán. Es que habla de la unificación de todos los pueblos a través de este Moai, como es el testigo de todo lo que estamos haciendo a través del FESPAC. Entonces, no se lo esperaba la gente porque el tema del tallado acá era hacer el joe grande para ocupar en los Bacataurúa, pero nosotros ya veníamos siempre 3 pasos adelante. Por ejemplo, Tebo Pacarati lo tenemos allá en Maui, con mi hermana Magina que está apoyando muy bien allá también a Tebo, y con Turi Hito, ayudando allá porque ellos también están haciendo una escultura para la isla de Maui. La idea de nosotros es, aquí hay 8 islas, hacer presente para cada isla, porque es como decirte, como hace 500 años que no teníamos esta conexión de nuevo con Hawái, porque tú sabes que Hawái es uno de los 3 puntos importantes de la Polinesia. Entonces, primera vez en la historia que llegamos con 180 personas acá. Y fue hermoso porque sentimos la energía de la gente esperando lo que va a ser Rapa Nui. Y todos los días hay actividades, no es solamente baile. Hay pintura, hay tatuaje, hay tallado, hay artesanía, de todo. Hay conferencias. Están acá los Codeipas, están acá con un tema de temas políticos acá trabajando con Hawái. También Mauinúa con el tema de parque, están viendo cómo trabajan acá con el parque en Big Island. ¿Qué te parece? Me parece, creo que ha sido además hoy día, por lo que pudimos ver todos nosotros, hay un equipo bastante, quizás no tan grande, pero que hacemos hartas cosas, que estamos acá en Hawái, y hoy día pudimos ver un escenario lleno. De hecho, los 180 personas, además en una época que es un aniversario, se cumplen 50 años, de hecho 52, donde contamos pandemia, de este festival, donde los representantes de Rapa Nui los hemos visto en los medios de prensa, acá han salido en todos los medios de prensa. ¿Sí? ¿Qué te parece eso? Es fenomenal. Si en Salomon Island dejamos la vara arriba y en Guam lo traspasamos, imagínate, ahora estamos en el cielo, nosotros es una forma de decirlo, feliz porque quiere decir que el trabajo que uno ha hecho durante muchos años vale la pena, el sacrificio. Tú sabías que nosotros venimos aquí a estos festivales sin ningún viático, nada, sino que por temas culturales. Obviamente conseguimos los pasajes por aquí, gracias a la municipalidad, a la CONADI,
bueno, al gobierno de Chile también, que vemos el tema de los pasajes, pero y ahí nomás, pasajes para que uno pueda venir a estos festivales, pero menos mal, aquí hay un representante de Chile que estaba con nosotros hoy día y ella estaba viendo todo este movimiento que es lindo, es espectacular. ¿Qué llamado te gustaría hacer a ti desde aquí, desde Hawái, donde está recién comenzando el festival? Y que además esta entrevista, que en esta oportunidad la estamos haciendo aquí en Hawái por primera vez, digamos, pues normalmente se hace en la isla. ¿Qué llamado le quieres hacer a toda esa comunidad a la cual hemos estado tratando de informar durante todo este tiempo? El llamado que yo haría al pueblo Rapa Nui, a la comunidad, es lo siguiente. No hay que esperar que exista un festival para que tú aprendas tu idioma o aprendas de la cultura. La cultura está viva, hay que vivirlo todos los días. Por ejemplo, ahora viene el día de la llegada de nuestro rey Otumatúa y Amareipúa. Ojalá que todos vayan a participar. O sea, en el fondo hay que empezar de casa. No decir nomás, no, nosotros ¿somos qué? Hay que ir de la teoría a la práctica también. O sea, en el fondo hay que aprender más. Todos los días se aprende algo. Hay que aprovechar porque, mira, hoy día nosotros veníamos con niños, como 15 niños de 7 a 10, 11 años, mostrando el Kaikai. También categorías de 8 a 15. También, o sea, acá, lo que vinimos de los 180, habían 3 generaciones, y eso es importante. Entonces, eso cuando estoy seguro que toda la gente que vino al festival acá, cuando vuelva, van a cambiar su chip. Van a decir, no, todo lo que el tío Nin decía, esto, aquí está el fruto. Ahora, hoy soy yo, en el futuro van a ser ellos. De eso se trata, el legado. Por ejemplo, este legado que yo estoy manteniendo hasta hoy día vienen de Papá Kiko, Kio Teao, Marco Rapu y todos los tupunas que me enseñaron y todos los que fueron antes que nosotros. El grupo Tujo Tuiti, Tararaína con Alfredo Tuki y todos los grupos Taina Baikaba. Gracias a toda esa gente que mantuvo, Ángaro Vareca, que mantuvo. Bueno, estamos Thank you. En un escenario un poquitito complejo, pero la verdad que ha sido un intenso trabajo de la delegación. Lindrop, de hecho, ha estado entallado, ahora con los bailes, la presentación, ha sido una semana súper diversa en que vamos a destacar que, lo que decías tú, los niños y las nuevas generaciones. Entallado también hay generaciones más jóvenes, podríamos decir, y generaciones más adultas. Sí, hay de todo un poco. Mira, quiero destacar el trabajo de cada director de Peutupuna, como Richard, Rúa, Jotuiti, Araki y todas estas personas que han sido parte de las delegaciones. A Maima y su equipo de Aotupuna y a muchos más, y a ustedes mismos por estar acá, porque qué bueno que hoy en día podemos tener nuestro propio canal, que están acá participando con nosotros, porque antes veníamos a los festivales y no teníamos a nadie. Es importante que siempre hay que mandar audiovisual y todo eso a los festivales para que nos vean en la casa, que es hermoso el trabajo y todo eso. Queremos agradecer a Lindrop que estuvo hoy día con nosotros. La verdad que ha sido bastante difícil podernos sentar a conversar porque ha sido mucho el trabajo que se ha hecho. Queremos agradecer también el trabajo que se ha hecho y este legado que se está dejando a las nuevas generaciones. Así que de esta manera les queremos mostrar qué es lo que está sucediendo aquí en Hawái, donde hay un equipo que está trabajando. Yorana. Komao ate parau api o te tapatinei he maururu atu matu koru ata ato ahai mahatu o te korua mata itai mai o te korua hokorua mai.
Itnuna Arapanui etehua aye, ehaka mana tuena, ehaka hangua tuena, y te piri nui nui nei. Mojacarei aringa o tirapanui, mehne, haipuay, maitaki. Muchas gracias por habernos acompañado en este noticiero para Huapi. Queremos agradecerles de todo corazón por acompañarnos cada semana. Y junto con ellos, por supuesto, enviarles un mensaje de que el grupo de Rapa Nui que se encuentra acá reporteando y compartiendo con todos nuestros hermanos de la Polinesia, estamos dejando todo nuestro espíritu, todo nuestro mana y todo nuestro hanga para que el pueblo Rapa Nui quede siempre dentro y con el mejor currículum y con la mejor energía para todos nuestros hermanos de la Polinesia. Con Mao A, Maururu y Orana.